Bueno, en estos tiempos, este tema de proyectos en el sector de salud es bastante preponderante y muy importante, puesto que por el tema de la pandemia del COVID, creo que nos ha hecho notar a nivel nacional y inclusive a nivel internacional en algunos países que no estamos preparados pues, para afrontar este tipo de, este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, seguramente más adelante se podría presentar otro tipo de enfermedades, entonces no estamos preparados. Entonces, seguramente espero que la exposición que les voy a hacer les ayude de alguna manera en cuanto al dimensionamiento adecuado en cuanto a proyectos de salud. Entonces, hay algunos aspectos que son muy importantes que tenemos que considerar, algunos parámetros para formular un proyecto, porque entiéndase que estos proyectos no, o los establecimientos de salud no trabajan de manera aislada, sino tienen que estar integrados. Entonces, de acuerdo al nivel, la categoría que ostenta cada establecimiento de salud, estos se integran, pues, ¿no? Entonces, desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención. Inclusive, en algunas oportunidades he visto establecimientos que se integran con establecimientos que pertenecen a salud, ¿no? A través de convenios. Entonces, o viceversa, que los establecimientos de, de salud piden apoyo a establecimientos de salud que netamente son públicos o del MINSA. Entonces, funciona así. Entonces, esto de alguna manera ayuda a que se trabaje de manera adecuada para netamente para atender a la población, ¿no? Beneficiar a la población que los casos de mortalidad, sobre todo, disminuyan, pues, ¿no? A nivel nacional. Entonces, yo prácticamente quería mostrarles dos aspectos muy importantes. Bueno, el contenido es dos aspectos muy importantes. El tema normativo, que es bastante imprescindible conocer un poco, pero no toda la normativa, ¿no? Obviamente hay bastante normativa específica sobre todo. Yo les voy a presentar un poco de la normativa general y en base a eso ustedes ya pueden profundizar. Y si tienen algunas consultas, me escriben a mi correo o me llaman personalmente. Está mi correo también en la presentación. El otro aspecto es el proceso de formulación de proyectos de inversión netamente del sector salud, ¿no? Qué pasos, cómo es que dimensionamos. Entonces, el tema central o fundamental en proyectos es netamente en cuanto a salud, es el tema de la demanda que aterriza finalmente en una cartera de servicios que lo denominamos programa médico funcional. Entonces, en eso aterriza y para mí eso es el corazón del proyecto netamente en el sector salud. Porque si eso está mal dimensionado, prácticamente ese establecimiento de salud puede ser muy pequeño o puede ser muy grande, ¿no? Entonces tiene que estar adecuadamente dimensionado y para eso tiene que verse pues el ámbito de estudio como el área de influencia. Entonces, en base a eso se hace un análisis para un adecuado dimensionamiento. Los aspectos normativos más imprescindibles son la Ley General de la Salud, que siempre rige sobre todas las normas en cuanto a salud, ¿no? La norma técnica 021, la versión 03, que habla netamente de las categorías de establecimientos del sector salud. Esto prácticamente ha sido aprobada en el año 2011, desde ahí está vigente. Después tenemos la norma técnica 113, en su versión 01, que nos habla de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Seguidamente tenemos la norma técnica 110, que nos habla de la infraestructura y equipamiento del segundo nivel de atención, y la norma técnica 119, que nos habla de infraestructura y equipamiento de los establecimientos del tercer nivel de atención. Y tenemos finalmente la directiva administrativa, donde tal vez esté enfocado esta norma más a los establecimientos de salud estratégicos, pero a veces es necesario, como bibliografía, considerar, ¿no? ¿Qué aspectos podemos considerar? Obviamente no lo vamos a tomar todo, ¿no? Pero sí hay algunos parámetros que son muy importantes que podemos considerar de esta directiva administrativa, que es, bueno, también que está aprobada, ¿no? Por la resolución ministerial número 631 del 2014. Entonces, ahí básicamente en esa norma está los parámetros que más nos interesan son cómo es que calculamos la demanda
para cada uno de los servicios de salud. Entonces, en ahí está establecido qué parámetros deben considerar para calcular, por decir, para atenciones en CREP, para el tema de atenciones en nutrición, por decir, en psicología, en temas médicos, por ejemplo, lo que es pediatría, medicina, cirugía, ginecología y obstetricia. Entonces, ahí están claramente establecidos qué parámetros se deben considerar. Igualmente por unidades productoras de salud. Entonces, eso lo puse porque es muy importante, nos ayuda a dimensionar, a hacer un dimensionamiento adecuado para el tema de la cartera de servicios de salud. Bueno, en la norma técnica 021 básicamente habla, ahí lo ven en la presentación, en este caso el cuadro, hay tres niveles de atención, el primer nivel de atención, segundo nivel de atención y el tercer nivel de atención. Y también existen complejidades, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Nivel de atención con niveles de complejidad. Entonces ahí vemos que existen 8 niveles de complejidad. Y finalmente eso, a la mano derecha tenemos lo que son las categorías de establecimientos de salud. Ahí se subdividen en atención general y atención especializada. En atención general, básicamente, por ejemplo, lo que es primer nivel de atención, todos son atenciones generales, ¿no? ¿Por qué netamente son atenciones generales? Porque en primer nivel de atención no se da pues la atención especializada y hasta podemos decir que todos son atenciones preventivas, excepto el 1.4 que es realiza atenciones recuperativas, pero netamente más enfocado a lo que es ginecología y obstetricia, vale decir, en la parte de atención de partos. Inclusive son atenciones, se puede decir, sin complicaciones. Entonces, a partir del segundo nivel sí ya pues existen atenciones especializadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el 2E, que se enfoca básicamente en la atención en una especialidad. Puede ser el tema oncológico, puede ser el tema oftalmológico, puede ser el tema madre, puede ser el tema niño, o puede ser el tema madre-niño también, ¿no? Como en nuestro departamento tenemos pues lo que se viene impulsando el proyecto del Hospital Materno Infantil. Y tenemos el 3E y finalmente los 3.2, ¿no? Son especializados. Esas son básicamente las categorías de establecimientos de salud que maneja el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional. Entonces, si hablamos en nuestro departamento de Puno, específicamente, en el tercer nivel de atención a la fecha, no existe ningún establecimiento de salud del tercer nivel de atención. El Hospital Manuel Núñez Butrón, por ejemplo, actualmente ostenta la categoría 2.2. Igualmente el Hospital Carlos Monge Medrano. Entonces, para que, bueno, en en este año, bueno, se viene impulsando, ¿no? Que se fortalezca o se viene impulsando la construcción de nuestro nuevo establecimiento de salud, que es el Hospital Manuel Núñez Butrón, que a futuro seguramente se va a recategorizar como un 3.1, de acuerdo a la cartera de servicios que ya estaba viendo. Sí, contempla los servicios que debería tener, ¿no? Bueno, para un 3.1. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva les presento qué unidades productoras debe tener cada categoría de establecimiento de salud mínimamente, ¿no? Pueden tener un poco más de acuerdo a la demanda. Siempre lo que va a dimensionar es el tema de la demanda. Entonces, también hay que ver otros aspectos que más adelante ya se los voy a explicar. Y en el primer nivel de atención, como les indicaba, están las categorías 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Entonces, del 1.3 al 1.4, bueno, la categoría 1.1 y 1.2 se denominan propuestas de salud y estos establecimientos entre ambos se diferencian básicamente en que el 1.1 no cuenta con médico y el 1.2 cuenta con médico, pero algunos me dirán, se preguntarán, pues, yo conozco establecimientos de salud de categoría 1.1 donde existe un médico, pero si ustedes consultan y el,
y preguntan al médico qué tipo de contrato tiene. ¿Es Serums, es contratado CAS o otro tipo de contrato? Entonces seguramente les van a decir posiblemente sea Serums, ¿no? Entonces sí se puede tener un médico, no se restringe, pero de acuerdo a la norma técnica 021, bueno, no le corresponde, pero obligatoriamente debería tener puede ser una obstetra, un técnico de enfermería o una enfermera, ¿no? Entonces no le obliga a tener un médico. Mientras que en la categoría 1 o 2, sí, es obligatorio que tenga un médico. Pero también existen, pues la realidad es muy diferente para lo que nos dice la norma. Entonces existe establecimientos de categoría 1 o 2 que están muy alejados, por no decir en las zonas de frontera del departamento, que no tienen médico. Seguramente muchos de ustedes han visitado. Entonces, no existe. Y ahora, entre la categoría 1.3 y 1.4, ¿cuál es la diferencia? La diferencia básicamente está en que la categoría 1.3 no tiene internamiento y la categoría 1.4 sí cuenta con internamiento. Por eso les indicaba, cuando ya se cuenta con internamiento, ya estamos hablando de atenciones recuperativas, ya no solo preventivas, sino hacer atenciones preventivas y recuperativas. ¿Y de qué tipo? Básicamente, atenciones de lo que es ginecología y obstetricia. Atención de la gestante en periodo de parto, ¿no? Entonces, en ahí ya se cuenta con una sala de partos, pero en las demás categorías también se da la atención al parto, pero estos son casos extremos, ¿no? Cuando la madre ya llega, pues, o la señora ya llega al establecimiento de salud para que ya dé, pues, en un momento ya a inicios de la expulsión del niño, ¿no? Entonces, en esos casos sí se da. Entonces, ellos tienen acondicionado un ambiente especial, pero no es todo un módulo, ¿no? Solamente un ambiente. Sin embargo, en 1.4 ya se cuenta con todo un módulo, pues, ¿no? Desde la dilatación hasta lo que es puerperio, ¿no? Entonces, pasemos a la que son atención de los establecimientos de salud de categoría 2.1 y 2.2. Ahí netamente la diferencia con el primer nivel de atención es que ya no se habla de internamiento, sino se habla de hospitalización a partir del segundo nivel de atención. Y lo otro es que ya no se habla de atención de urgencia y emergencia, sino atención de unidad productora de servicio de emergencia. Cuando hablamos de atención de urgencia y emergencia, simplemente hablamos de un tópico, pero a partir del segundo nivel de atención ya se habla de tópicos diferenciados, que tiene un tópico diferenciado para lo que es pediatría, otro tópico diferenciado para lo que es cirugía, otro tópico diferenciado para lo que es ginecología y obstetricia, entonces inclusive para medicina, ¿no? Es otro tópico diferenciado. Mínimamente se debería tener 4 tópicos, ¿no? Entonces es un poco especializado ya, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte de emergencia. La otra diferencia es que ya no se habla de lo que es, ya se habla de UPS del centro obstétrico. Y hay veces, hay algunos proyectos de otros departamentos en los que yo encuentro donde le ponen, pues, UPS del centro obstétrico a un establecimiento que es de categoría 1.4, lo cual es un poco, bueno, no es correcto denominarlo así, porque en un centro obstétrico ya se realizan atenciones de partos complicados, ¿no? Entonces, mientras que en el 1.4 no se hacen atenciones de partos complicados. Entonces, básicamente la diferencia, porque un centro obstétrico ya tiene más ambientes, inclusive más equipamiento. En cuanto a recursos humanos, igualmente, ya se cuenta con médicos, ginecólogos, médicos pediatras, lo cual generalmente no sucede en un 1.4. ¿Podría tenerse? Sí, puede tenerse, pero a partir del segundo nivel de atención ya es obligatorio. Y la otra diferencia es que ya se cuenta con los centros quirúrgicos. Esto, de acuerdo a la demanda, puede ser un centro quirúrgico general, podríamos decir, que donde se pueda realizar de alguna manera intervenciones quirúrgicas de todo tipo, ¿no? No de las de subespecialidades, al menos de especialidades, dependiendo del nivel. En lo que está a nivel de atención son, pues, subespecialidades. Entonces, por ejemplo, en la categoría
2.2 tenemos ya las UPS de cuidados intensivos. Y por ejemplo, eso es una unidad productora que ha sido muy fundamental en nuestro país al inicio de la pandemia. Bueno, estas unidades, bueno, no han sido bien fortalecidos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro departamento, si hablamos, como les mencioné anteriormente, tenemos dos hospitales, el de Juliaca y de Puno, que cuentan con esta categoría. Pero ustedes se preguntarán, o sea, inclusive los noticieros habrán escuchado cuántas camas teníamos a nivel departamental y eran muy pocas, ¿no? Entonces, es motivo de fortalecer esta unidad productora. Tampoco es que tengamos, pues, por decir, 100 camas UCI, lo que sea, ¿no? No, tiene que ser algo de acuerdo que justifique la demanda, pues, ¿no? Entonces, eso hay que hacer un dimensionamiento adecuado. Y atención. Bueno, y la otra es que es la categoría 12, que ya les mencioné, que es netamente está enfocada a una atención especializada a un rubro, ¿no? Y el tercer nivel de atención básicamente ya se habla de subespecialidades, desde el 3.1, 3E y 3.2. Ya tenemos subespecialidades. Entonces, un poco difícil en uno tener ese tipo de, no sé si nuestro hospital regional cuando entre a la fase de funcionamiento, va a estar adecuadamente, ¿no? Porque a nivel nacional carecemos bastante de lo que son la parte de recursos humanos. Es, Vamos a contar con buena infraestructura, se puede decir, también un equipamiento de última generación, pero el tema de recursos humanos es un aspecto clave, porque ellos son los que le dan operatividad a todo el hospital. ¿De qué nos sirve tener una infraestructura bien bonita, entonces con todos los acabados que exige las normas, todo eso, y con el equipamiento de última generación, si no vamos a tener recursos humanos? Entonces, esto no solo sucede en uno, sino, bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar bastantes establecimientos de salud, de, hablamos de hospitales regionales, caso Madre de Dios, otro he visto en lo que es Ayacucho, he visto en Huancavelica. Entonces, en las reuniones con los profesionales que laboran en esos establecimientos de salud, que son hospitales regionales también, ellos siempre dicen, nosotros queremos que en el proyecto nos dimensionen adecuadamente el tema de recursos humanos por cada servicio. Entonces, ¿eso con qué fin? En algún momento, cuando entre la etapa de funcionamiento de este establecimiento de salud, ya pues ellos ya van a tener un respaldo de qué cantidad, qué médicos se habían proyectado, ¿no? En en el estudio de preinversión. Entonces, porque en la etapa de expediente técnico ya no se hace ese análisis. Entonces, ese tema de la estimación de recursos humanos es fundamental en la etapa de preinversión, y la demanda lo mismo, ¿no? Porque la demanda es lo que nos permite estimar el tema de recursos humanos. Entonces, es muy fundamental que se trabaje esa parte del tema de recursos humanos. Y por eso es que, como les comentaba, solicitaban ellos. Entonces, actualmente, ustedes ya seguramente los que han hecho proyectos de salud, es obligatorio que las direzas para lo que es primer nivel de atención, y en algunos casos hasta segundo nivel de atención, categoría 2.1, tienen que dar opinión al tema de recursos humanos. Bueno, yo sé que en algunas direzas todavía se tiene algunas deficiencias por el tema de personal que trabaja en esas oficinas. Bueno, falta fortalecer básicamente, ¿no? Esas unidades formuladoras. Entonces, sería motivo de que se fortalezca las unidades formuladoras de las direzas o las jerezas. Eso va a ayudar básicamente a que estemos planificando adecuadamente, pues, ¿no? Para ya proyectarnos en convenio con las universidades para que se incremente el tema de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, aquí en la siguiente presentación les muestro algunas similitudes que se tienen en las tres normas en cuanto al primer nivel.
Por ejemplo, de las semejanzas, si ustedes verifican las primeras páginas, nos habla del terreno. En las zonas urbanas generalmente un poco se carece mucho del tema del terreno. Cuando se quiere fortalecer un establecimiento de salud, siempre se tiene inconvenientes. Entonces tenemos que crecer verticalmente, ¿no? Pero en zonas rurales ya pues generalmente las autoridades nos preguntan, ¿qué área de terreno necesito para mi establecimiento de salud? Bueno, seguramente a muchos ya les ha sucedido eso. Entonces ahí nos establecen algunos parámetros. Por ejemplo, cuando se selecciona un terreno, debe cumplir básicamente cuatro características. Uno de ellos es la disponibilidad de servicios básicos. Vale decir que ese terreno debe estar próximo a donde pase pues una red matriz de agua. También que cuente con electricidad, pues, ¿no? Que esté próximo. Y porque cuando entre en funcionamiento es necesario esos dos servicios para que funcione pues el establecimiento de salud. Entonces, les comento, a ver, en Puno, por ejemplo, se ha visto dos establecimientos de salud que carecían una vez que ya han sido terminados. Uno de ellos es el establecimiento de salud o el centro de salud de Ácora. Y actualmente, inclusive, no entra en funcionamiento el centro de salud Putina, que ha habido compromisos, todo en la etapa, en la fase de preinversión, pero esos compromisos pues no se han cumplido, a pesar de que se tenían cronogramas, todo eso, pero no se han cumplido. Entonces, imagínate ahorita el centro de salud ya está terminada la infraestructura, el equipamiento ya lo están implementando casi al 100%, sin embargo, se carece del tema de agua. Entonces, no se puede dar operatividad a este establecimiento de salud. Entonces, por eso ese criterio se debe considerar en la selección del terreno. El otro tema es accesibilidad. Debe tener acceso. ¿Accesibilidad para qué? Para el tema de que la ambulancia pues, puede llegar hasta la puerta de la emergencia del establecimiento de salud, ¿no? Cuando existe una emergencia de algún paciente que haya sufrido un accidente, yo qué sé. Entonces, es necesario ese aspecto. La ubicación del terreno, bueno, está muy asociado con el tema de accesibilidad, pero también hay que tener en cuenta que no es cerca a ríos, lagos, mares. Entonces, ese aspecto es muy, ahí ya te establecen qué riesgos puede tener ese terreno, ¿no? Si está sobre cerca a un río, por decir, necesariamente ese establecimiento de salud, o el terreno que han seleccionado, para no existe, por decir, otro terreno para seleccionar. Por ejemplo, nosotros ese caso lo habíamos visto en Sandia. En Sandia, como ustedes conocerán, la geografía no favorece, ¿no? Entonces, ya pues para eso tiene que, el que es especialista en estudios de riesgos ya tiene que dar algunas soluciones, pues, ¿no? Para este tema. Entonces, se puede dar, sí. Por ejemplo, si se encuentra muy próximo a un río, ya pues ese río adicionalmente se debe hacer un proyecto, ¿no? Para que se pueda desviar, yo qué sé. Entonces, sí, sí se puede dar soluciones. Y ahora el otro tema es la tenencia legal del terreno, que debe estar inscrito en registros públicos. Y hay otros parámetros que, bueno, que ya netamente son para el diseño de la infraestructura. Por ejemplo, nos dice que 50% debe ser netamente para el diseño de áreas destinadas según PMA, según un programa médico arquitectónico, ¿no? Va a decir el desarrollo de todos los ambientes que va a tener ese establecimiento de salud, desde servicios prestacionales hasta complementarios. En complementarios, pues están los servicios higiénicos, la parte administrativa, todo eso. Y 20% para diseño de obras exteriores y futuras ampliaciones. Siempre un establecimiento a futuro, yo que sé, de aquí de 5 10 años, incluso de 15 años, porque una infraestructura no se construye para 10 años, sino para 20 años, 30 años. Entonces siempre va a requerir ampliaciones, entonces hay que dejar un espacio. Eso hay que coordinarlo netamente nosotros. Bueno, seguramente en este curso además hay participación de economistas, entonces hay que coordinar con los arquitectos para que se deje pues
ese espacio para las futuras ampliaciones. Y 30% para área libre que incluye áreas verdes, ¿no? Siempre en un establecimiento de salud se encuentra áreas verdes. Y si se trata de infraestructuras de ampliación, remodelación o reintervención similares, se debe conservar el área libre en un porcentaje no menor al 30%. Estas son recomendaciones, ¿no? Pero esto no siempre se cumple, ¿no? En la zona urbana, como les decía, a veces el terreno que han destinado para establecimientos tiene poca área, ¿no? Entonces tiene que crecer verticalmente, pues, ¿no? Que sea de 3, 4, 5 pisos, dependiendo del programa médico arquitectónico. Eso como recomendación. Y ahora, en cuanto a las diferencias, básicamente es la aplicabilidad que se le da, pues, ¿no? Por ejemplo, la 113 es para el primer nivel de atención, desde la categoría 1.1 hasta el 1.4. La norma técnica 110 es exclusivamente para el segundo nivel de atención, desde la categoría 2.1, 2.2 y 2E. Y el tercer nivel de atención para el tercer nivel de, bueno, la norma técnica 113 para el tercer nivel de atención, desde la categoría 3.1, 3.2 y 3E. Entonces, ahí, por ejemplo, en estas tres normas van a encontrar, inclusive ustedes, el desarrollo por cada ambiente, lo que son el tema de equipamiento inmobiliario. Ahí mismo está desarrollado. ¿Qué equipamiento como mínimo debe tener? Ahí está ya desarrollado, entonces es cuestión de sistematizarlo y quizás ustedes hasta pueden hacer una propuesta, ¿no? Entonces, el tema de costos, pues ya se hace las cotizaciones, a pesar de que el Ministerio de Salud ya maneja costos referenciales. Entonces, ahí está el desarrollo. Inclusive hay algunas pautas para el tema de las especialidades en cuanto a instalaciones sanitarias, eléctricas, comunicaciones, mecánica, estimar, por ejemplo, agua voy a consumir. Entonces ya existen algunas primeras pautas de cómo se deben realizar las memorias descriptivas y los cálculos. Ya los planos más bien ya es criterio del que diseña pues la infraestructura, ¿no? Ahora veamos el tema del proceso de formulación. Como les mencionaba, la directiva administrativa 202 para mí esta directiva es necesario considerar para el tema de formulación de estudios de preinversión. En la etapa de diagnóstico, bueno, básicamente nos permite este, de, definir o caracterizar el tema del perfil epidemiológico, el sistema de referencia y contrarreferencia y la producción e indicadores. Aquí es muy importante el tema de los indicadores hospitalarios. Hay un manual, si ustedes lo buscan, donde te dice cómo calculas los indicadores hospitalarios. No sé si me están escuchando, entonces a ver si apuntan. Lo buscan en el Google, está con el nombre de Manual de Indicadores Hospitalarios. Entonces ahí están las fórmulas de cómo calcular esos indicadores hospitalarios. Ahora, en la etapa, lo que es demanda, como les había indicado, ahí básicamente ya establece las pautas para estimar la demanda de cada unidad productora de servicios de salud y dentro de cada unidad productora por cada servicio. Si ustedes verifican esta resolución ministerial o esta directiva administrativa, lo van a poder encontrar. ¿Cómo calcular para el servicio de medicina? ¿Qué parámetros van a considerar o qué aspectos considerar para estimar la demanda o las atenciones para medicina interna? Igualmente para cirugía, pediatría, las demás especialidades, lo que es oftalmología. Entonces ya les establece, inclusive en lo que es estrategias, lo que es crear inmunizaciones, en la parte de lo que es obstetricia, planificación familiar, lo que es control prenatal, ya les establece los parámetros. Entonces, por eso es que la importancia de esta directiva. Bueno, con un poco de anécdota, yo les comento que en
En el año 2013, bueno, en el año 2012, cuando se inicia este tema de los establecimientos de salud estratégicos, no había, entonces, en ese momento, bueno, había pues formuladores de todos los departamentos, porque la evaluación se realizaba pues, en Lima, en el Ministerio de Salud. Entonces, cada uno pues traía su criterio, ¿no? Para el criterio de estimación de la demanda. Entonces, el mismo Ministerio de Salud tuvo algunas dificultades, ¿no? Por decir, ¿qué criterio consideramos, qué parámetros, cómo calculamos para cada servicio? Entonces, es a partir de ahí que ellos empiezan a consolidar de todos los proyectos que se habían avanzado y en el 2014 sacan esta directiva administrativa. De alguna manera ya se tiene un poco claras las cosas para el tema del cálculo de la demanda por cada servicio. Y en esta directiva también nos habla del tema de la oferta, cómo optimizar el tema de recursos humanos, el tema de infraestructura y el tema de equipamiento. Cada uno tiene criterios de optimización. No es que ponemos por decir, la optimización es cero, no. Entonces ahí ustedes van a encontrar cómo optimizar por cada uno de estos. Bueno, ha habido una desconexión por parte del ingeniero Edwin. Vamos a coordinar a ver si se puede volver a conectar. Señor José, ¿se visualiza? Señor José, Sí, se ¿se puede apreciar. visualiza? Sí, sí se aprecia. Ya, entonces, como les mencionaba, la directiva administrativa pues, nos habla de esos 5 ítems, ¿no? Que son muy importantes en el proceso de formulación del proyecto.
para el tema de lo que es la demanda, yo al menos he podido, de la experiencia que tengo, he podido identificar hasta tres enfoques. Un primer enfoque, bueno, el primer hizo dos enfoques que netamente que tiene que ver con proyectos de establecimientos de salud del MINSA, los puestos de salud, los centros de salud, los hospitales. Y hay otro enfoque netamente que es para formulación de proyectos que son de salud, es otro criterio. Entonces, esos son los enfoques que yo he podido encontrar, bueno, diferenciar, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, el primer enfoque, que netamente está, que son para establecimientos de salud estratégico. En establecimientos de salud estratégico se hablan de población P1, P2, P3. Entonces, ahí, por ejemplo, el concepto que nos indica para población P1 es la población asignada al establecimiento de salud. Entonces, para la población P2, población referencial para atención no quirúrgica de mediana complejidad en un radio de 2 horas de viaje al establecimiento de salud. Nos habla de viaje. Entonces, este viaje puede ser dependiendo de dónde se ubica el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en la selva no se utiliza, hay veces pues no se utiliza necesariamente, el viaje no se realiza en auto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Puno mismo tenemos un establecimiento de salud que es Anapia, ¿no? Por ejemplo, su hospital referente es Yunguyo, entonces, ¿cómo se trasladan los pacientes ahí? Por, por barco, ¿no? Entonces, son criterios, ¿no? Que se manejan. Y la población 3 es población referencial para atención quirúrgica que de mediana complejidad en un radio de 4 horas de viaje. Entonces, es el enfoque que se ha establecido para establecimientos de salud estratégicos. Bueno, todos parten netamente de población, ambos enfoques, ¿no? Y el segundo enfoque es básicamente se habla de población asignada al establecimiento de salud. Bueno, que en este caso lo que son cabeceras de microred ya cuentan con población referencial. ¿Quiénes son cabeceras de microred? Son los establecimientos de salud de categoría 1.3 y 1.4. Y también existen cabeceras de red, que ya son los hospitales. Entonces, ya tienen población referencial. Ejemplo, tenemos el hospital de Azángaro. ¿Cuál es su población referencial? Abarca 3 provincias, lo que es San Antonio de Putina, abarca mismo Huancané y la provincia de Mo. Entonces, ese es todo su ámbito, entonces es la población referencial. Entonces, eso se va de acuerdo a la directiva administrativa que les había mencionado, entonces ya se va diferenciando cómo es que cada población llega hasta ese establecimiento de salud, ¿no? Porque no todos llegan, pues solo una proporción. Entonces, ahí abajo les menciono, se considera el enfoque de microred y red para la estimación de la demanda, lo cual no es igual al primer enfoque que les había mencionado, ¿no? Y un tercer enfoque que no les he puesto en esta diapositiva, de los establecimientos que pertenecen a salud. Estos básicamente se trabajan ya con población asegurada. Entonces, inclusive el tema de la tasa de crecimiento ya se estima ya. No se considera la tasa de crecimiento intercensal. Para calcular su tasa de crecimiento hay que considerar varios parámetros, porque el aseguramiento de la población básicamente tiene que ver mucho con la generación de empleo, ¿no? Estamos hablando de empleo formal. Entonces, tiene que ver mucho con ese tema. Por ejemplo, en una zona donde se estén proyectando crear empresas, pero empresas grandes, pues donde va a requerir bastante personal, entonces eso hace que crezca la población asegurada. Inclusive los proyectos, ¿no? Los mismos proyectos, si hay proyectos grandes, por ejemplo en Puno, el Núñez Butrón, que va a generar bastantes puestos de empleo, entonces la población en estos años van a estar pues, asegurados, ¿no? Entonces, por eso hay criterios ya bueno, es otro criterio o otro enfoque para la estimación de la demanda. Y para el tema de, por ejemplo, para la demanda efectiva, ¿qué parámetros se deben considerar? Partimos siempre de lo que es la población. Por ejemplo, hablamos
pues, partimos de población, después de esa población no todos pues se enferman, ¿no? Entonces hablamos de un porcentaje de población con morbilidad. Y de esa población que presentó alguna enfermedad o presenta morbilidad, no todos acuden pues a un establecimiento de salud, solo una proporción. Eso lo tenemos bien en claro, porque hay población o hay personas que deciden curarse pues con la medicina tradicional. No acuden ni a un privado ni a un establecimiento de salud público. Y de esos, por ejemplo, hay otro porcentaje de la población que busca atención en hospitales, centros y puestos de salud del MINSA, porque hay personas que van a un establecimiento de salud privado, algunos están asegurados, entonces ya va reduciéndose, ¿no? Y con eso ya vamos sincerando el tema de la demanda por servicio para cada establecimiento de salud. Y a la mano derecha tenemos el porcentaje sugerido para cada establecimiento de salud en cuanto a población. Por ejemplo, en la norma técnica de categorías de establecimientos de salud ya nos indica algunos parámetros. Por ejemplo, primer nivel de atención nos indica que atiende más o menos del 70 a 80% de la población. El segundo nivel de atención de 12 a 22% y el tercer nivel de atención de 5 a 10%. Esos son los porcentajes que son sugeridos. Bueno, nos sugiere que utilicemos 75% para el primer nivel de atención, 20% para el segundo nivel de atención y 5% para el tercer nivel de atención. Entonces ya son unos criterios que se manejan para el tema del cálculo de la demanda efectiva. Entonces, una vez que utilicemos esos porcentajes o ratios, ya al final se calcula la demanda efectiva por cada uno de los servicios de salud. Pasemos al tema de la oferta optimizada. Como les mencioné, ya hay parámetros. La directiva administrativa ya nos establece algunos parámetros para la oferta optimizada. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo para lo que es recursos humanos, infraestructura y equipamiento, pero en cuanto a pediatría. Por ejemplo, el tema de médico pediatra, ahí ya nos dice cuánto tiempo realiza la atención en consulta externa y en emergencia. En consulta externa, por ejemplo, debería ser 20 minutos por paciente y en emergencia 30 minutos. Y atenciones por hora, ¿cuánto nomás? En el consulta externa es 3, en emergencia es 2. Entonces, ya se va, en base a esos parámetros, ya se va calculando y al final, en la última fila, observamos que la oferta optimizada en consulta externa es 1903 y en emergencia 1010 pacientes. Debería atender, ¿no? Si se cuenta con un médico pediatra en el establecimiento de salud. En infraestructura igualmente existen ya parámetros. Por ejemplo, la norma ya nos establece que el área mínima es 13.5 metros cuadrados, pero nosotros encontramos en uno de los establecimientos que ese establecimiento tenía pues 13.90, entonces en cuanto a área cumplía, pero también hay otros aspectos que hay que considerar, por ejemplo, el tema de grado de seguridad del ambiente. Dentro de eso hay algunos parámetros que se consideran, por ejemplo, de qué año es la construcción, qué tipo de material se ha utilizado, es adobe, es ladrillo, es de concreto o qué tipo es, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con el grado de seguridad del ambiente. Obviamente hay otros criterios más que ustedes al revisar las normas lo van a encontrar. Entonces, al final, bueno, es el estándar de producción que hemos optimizado, le ha puesto 12.000, ¿no? Esto de acuerdo a norma. Y en tema de equipamiento, igualmente ya existen parámetros. Básicamente aquí ya se califica por bueno, malo, regular. En este caso, por el equipo que se ha encontrado en pediatría, la cama metálica en este caso, era pues regular, ¿no? Pero, ¿por qué cero? Porque ya había cumplido sus años de vida útil, seguramente le han hecho un adecuado mantenimiento a la cama, entonces tal vez no se ha dado el uso, yo qué sé, ¿no? Pero estaba regular, pero por el tema de años, por el periodo de vida útil, ya se había considerado cero, ¿no? Porque también existe pues dentro de la misma norma que todos los equipos tienen pues ciertos años de vida útil. Para todos no es igual, eso ya hay que revisarlo en la norma. Entonces al final la oferta optimizada a cero. Entonces, como estamos hablando de que
estos tres componentes se complementan, basta que uno de ellos falle, entonces al final pues la oferta sale cero, ¿no? En este caso, si hablamos de si estamos hablando del servicio de pediatría, por ejemplo, basta que el equipamiento no sea adecuado, entonces al multiplicar los resultados de lo que es recursos humanos, infraestructura y equipamiento, el resultado va a ser pues cero, ¿no? Porque en equipamiento se está fallando. Entonces, por decir, si en ese establecimiento no se tuviese un médico pediatra, obviamente los resultados abajo en la oferta optimizada va a ser pues cero, ¿no? A pesar de que se tiene buena infraestructura, buen equipamiento, el hecho de tener cero en el tema de recursos humanos, la multiplicación va a salir cero también como resultado final. Entonces, así es como se calcula el tema de la oferta optimizada. Y les mencioné un poco de lo que es el tema del cálculo de recursos humanos, básicamente para el segundo y tercer nivel de atención. Para este caso se utiliza el enfoque de la demanda. Entonces, por eso les indicaba que el tema de la demanda es clave para, si ustedes calculan adecuadamente el tema de la demanda en el proyecto que están formulando, eso conlleva a que van a calcular, van a estimar bien el tema de recursos humanos. Entonces, para definir el tema de recursos humanos hay tres momentos. El cálculo de necesidades de recursos humanos, donde hay que considerar dos criterios, el criterio de demanda y el criterio de la oferta. En el momento 2, básicamente en el momento 2 se habla de la determinación de la disponibilidad de recursos humanos. En este caso, el establecimiento de salud, ¿qué recursos humanos tiene, no? Básicamente está hablando de eso. ¿Cuántos médicos tienen? ¿Cuántas obstetras? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos técnicos en la enfermería? ¿Cuántos químicos farmacéuticos? ¿Cuántos técnicos en farmacia? Todo eso hay que hacer un consolidado, ¿no? El tema de recursos humanos por cada grupo ocupacional. Y en tercer momento ya se hace la diferencia. Por decir, si con proyecto necesito 10 médicos, pero solo cuento con 2 médicos, entonces al hacer la diferencia, pues se necesita 8 médicos adicionales más, pues, ¿no? Y es el cálculo de la brecha de recursos humanos. Eso, bueno, es la denominación correcta. En el primer momento, por ejemplo, cálculo de necesidad de recursos humanos según un enfoque de demanda, se sigue como parámetros referenciales, mira, ahí mismo nos indica como parámetros referenciales lo que necesitamos es la demanda efectiva. Demanda efectiva, pero por cada uno de los servicios para los cuales ustedes han proyectado. En la unidad productora de consulta externa, en lo que es emergencia, en lo que es hospitalización, centro quirúrgico, en la unidad productora de diagnóstico por imágenes. Entonces, ustedes ahí tienen que diferenciar. Por eso es un aspecto, es fundamental el tema del cálculo de la demanda, el cual aterriza en el programa médico funcional. Y el siguiente parámetro de referencia es la cartera de servicios. Eso tiene que estar bien definido. Para eso, la direza, las jerezas, juegan un rol muy importante, pues, ¿no? Ellos ya tienen establecido qué cartera de servicios debe tener cada nivel de atención y por cada categoría. Y el otro es el tiempo estándar de prestación. Cada servicio también tiene su tiempo estándar de prestación. Y se le hacen unos ajustes a los servicios críticos. ¿Cuáles son esos servicios críticos? Por ejemplo, si hablamos de hospitales, el tema de emergencia es un servicio crítico. ¿Por qué? Básicamente, el servicio de emergencia pues tiene que estar funcionando las 24 horas. Entonces, por ejemplo, al realizar ese ajuste ya no se hace por demanda, sino por el tiempo de prestación. Entonces, como funcionan las 24 horas, los 365 días del año, entonces en base a eso se calcula la cantidad de profesionales que se necesitan en esa unidad productora. Entonces se hace un ajuste, lo cual no sucede pues en consulta externa, ¿no? O bien las atenciones se realizan en las mañanas o en las tardes o en ambos turnos, entonces sí es un enfoque de demanda. Ahí más es por atenciones y no por las horas de funcionamiento. Y los pasos metodológicos a seguir, el
paso 1.1 es estimación de la demanda efectiva de servicios de salud desde la demanda. Paso 1.2, estimación del tiempo total para entrega de servicios de salud. Como ya existe, ya tienes calculado la demanda, lo multiplicas por el tiempo que se requiere atender a un paciente, entonces ya vas a tener el tiempo total. Y en el paso 1.3 es la estimación de la necesidad de recursos humanos. Inclusive aquí ya lo puedes consolidar una vez que hayas calculado por cada unidad productora, vale decir, por consulta externa, para cada uno de sus servicios has calculado cuántos médicos necesitas. Para la unidad de productora de emergencia, igualmente has calculado por tópicos. Para lo que es hospitalización también, porque sabemos que en hospitalización se diferencia lo que es medicina, se diferencia cirugía, pacientes que son de ginecología, obstetricia. Entonces ya lo vas agrupando, ¿no? Entonces finalmente vas a tener como producto las necesidades de recursos humanos por grupo ocupacional. Entonces, cuando ya lo empieces a juntar, entonces ya vas a tener el resultado. Qué cantidad de médicos necesitas, qué cantidad de obstetras necesitas y todos los demás grupos ocupacionales que se manejan en tema de salud. Y eso ya está establecido, claro, cuestión de trabajar. Y ahora, bueno, yo a través de Ingeniero José les voy a compartir uno de los proyectos que lo he desarrollado en un archivo Excel para que ustedes también les ayuden, ¿no?, a formular un adecuado proyecto para que puedan guiarse. Bueno, este es un proceso, bueno, un caso práctico que había puesto para el cálculo de brechas de recursos humanos. Bueno, lo vamos a ver rápidamente. Mire, por ejemplo, en la primera tabla lo que se aprecia es el tema de la demanda, ¿no? Netamente es para consulta externa, consulta ambulatoria por médico especialista en pediatría. Entonces, eso yo había hecho la proyección, bueno, en el año 2017, ¿no? Ahí ven su crecimiento también. Bueno, esto se ha trabajado con crecimiento del departamento al que pertenece el proyecto. Entonces, en el año 2018 se tenía 1.621 atenciones, pero esto se va incrementando hasta el año 2032 a 3.703 atenciones. Entonces, varía, ¿no? Entonces, y el tiempo estándar, por ejemplo, para ese servicio en consulta externa es 18 minutos por paciente. Y el valor referencial, cuando divides ese 18 entre 60, bueno, vas calculando, sale 0.1. Eso también ya está en la norma. En la resolución ministerial 442-2014, ahí ya está establecido por cada uno de los servicios el valor referencial. Ahí es cuestión, bueno, esa resolución está en PDF escaneado, entonces, bueno, en el Excel que les voy a pasar y ahí está digitalizado, ¿no? Entonces no van a tener mucho problema y ustedes lo pueden jalar de ahí. Y finalmente, al multiplicar, por ejemplo, del año 2018, el 1.621 atenciones por 0.30, sale pues 486 horas lo que se requiere para atender esas cantidades de pacientes que demandan, ¿no? Entonces, al final, por ejemplo, en el año 2018, ¿por qué sale 9? Si nosotros dividimos por el tiempo estándar, bueno, sale menos de un médico que vas a requerir, pero esto ya se ha hecho un ajuste con el tema de emergencia. Recuerden que si hablamos de hospitales, un médico, pues en el tópico de emergencia, lo que pertenece netamente a pediatría, debe estar las 24 horas. Entonces, para cubrir las 24 horas mínimamente ya se necesitan, pues, de 5 a 7 médicos para que se trabaje, se atienda las 24 horas y los 365 días al año. Por decir que haya salido el resultado 6 solo para emergencia. Entonces, a eso se adicionan la demanda de lo que es consulta externa, lo que es hospitalización, lo que es, en algún momento también va a participar pues, en la atención en lo que es tema de parto, ¿no? Porque ahí, por el tema del niño, el pediatra está muy involucrado, entonces ahí también hay demanda. Entonces, el tema en el centro quirúrgico igualmente. Entonces,
todos esos aspectos van sumando y al final ya hacen 9, si hablamos del año 2018. Entonces, para ese año requieren 9 médicos, pero para el año 2031 se van a requerir 10 médicos ya. Pasemos al segundo momento, que es la determinación de la disponibilidad de recursos humanos. Como les había indicado, bueno, el paso 2.1 nos dice acopio y organización de la información de los recursos humanos disponibles por grupo ocupacional. Es cuestión de ir al establecimiento de salud y recabar la información por grupo ocupacional, ¿no? Conversar con el director o con el jefe del establecimiento de salud y preguntarle, ¿cuántos médicos tiene usted? Te dirán, pues 2, ¿no? Entonces tú ahí aprovecha el momento y le preguntas, ¿los 2 son nombrados? ¿Son serums? ¿Son contratados por CAS? Yo qué sé, otro tipo de contrato. Entonces ahí ya van diferenciando, ¿no? Porque netamente acá lo que se considera son los que son nombrados y CAS, porque serums, ellos pues terminan el año y ya se retiran, ¿no? Entonces al siguiente año puede ser que haya serums o como no, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Y igualmente para los demás grupos ocupacionales, lo que es obstetras, enfermeras, ya van consultando. Entonces, y al final van a tener un consolidado por grupo ocupacional. Y validan esa información con el InfoRoots. Existe, ustedes ponen en Google o en la página del MINSA, hay un icono que dice InfoRoots. Entonces, ahí es de acceso libre. Ustedes van a poder descargar esta información a nivel nacional de todos los establecimientos de salud y esos establecimientos de salud, qué profesionales tienen y qué tipo de contrato tienen, inclusive el nombre van a encontrar ahí. Entonces, con eso lo validan si lo que les ha dicho el jefe del establecimiento de salud es correcto o no es correcto. Lo validan y al final ya tienen un resultado. Entonces, de esa forma, al final, eso es, como producto van a tener la disponibilidad de recursos humanos por grupo ocupacional. Y el tercer momento es prácticamente ya la brecha. Entonces, una vez que tengan la brecha, ahí ya se habla del tema de necesidad y disponibilidad de recursos humanos por grupo ocupacional, ¿no? Entonces, ¿cuántos médicos más adicionales se requiere? ¿Cuántas obstetras adicionales se requiere? Entonces, eso al final se traduce pues en presupuesto, ¿no? Que va a requerirse cuando entre en funcionamiento el establecimiento de salud. Entonces, eso también ya los conlleva cuando para ustedes ya calculen el tema de la operación y mantenimiento, básicamente en la parte de operación, inclusive ya está normado cuánto debe ganar un médico, ¿no? Cuánto debe ganar una enfermera. Entonces lo multiplican por la cantidad de profesionales que les ha salido y ya van a tener los costos de operación en cuanto a recursos humanos. Y ahora en cuanto a lo que es servicios básicos, eso ya lo pueden calcular porque el especialista, por decir, si hablamos de instalaciones eléctricas, ellos ya lo calculan, pues cuánto de energía va a demandar el establecimiento de salud con proyecto. Entonces eso lo multiplican por el tarifario del recibo que maneja el establecimiento de salud y igualmente ya tienen cuánto se va a tener que pagar mensualmente y anualmente este, cuando el nuevo proyecto entre en funcionamiento. De similar forma sucede con el tema de servicio de agua. Entonces, eso lo consolidan y al final ya tienen proyectado para, por decir, para los 10 años, los costos de operación. Y si hablamos de la situación sin proyecto, eso ya pues se obtiene del mismo establecimiento de salud cuánto gastan, todo eso, o de la información pueden ir a la direza o a la red de salud, ¿no? Ellos también manejan esa la información. Entonces, la parte un poco laboriosa estaría netamente calcular los costos de operación y mantenimiento con proyecto. Entonces, con las pautas que les he dado, yo pienso que ya pueden estimar el tema de lo que es costos de operación y mantenimiento con proyecto y finalmente eso ya saben ustedes los costos incrementales, que es la diferencia y al final aplican los factores de corrección, obtienen los indicadores de costo y efectividad utilizando la tasa social de descuento y concluyen, ¿no? Y luego seguidamente hacen el análisis de sensibilidad y
creo que con eso la parte de lo que es tema de presupuesto termina el proyecto en un resultado, ¿no? Y lo que es la parte de sostenibilidad ya pues es netamente, bueno, se puede decir en un mayor porcentaje el tema de documentación, ¿no? Que son compromisos que la direza o la red de salud asume, que va a gestionar presupuesto o el gobierno regional. Bueno, es netamente documentación, ¿no? Entonces, con eso básicamente ya estaría terminando la formulación del proyecto y el resto ya es mecánico, ¿no? El tema de la matriz de marco lógico, el tema del plan de implementación, que es ya a criterio de cada formulador, ¿no? Cuántos meses va a demandar construir el establecimiento. Antes de eso hay actos preparatorios que hay que elaborar las bases. Entonces, eso ya cada uno tiene su criterio. Entonces, también, bueno, en la guía general de formulación de proyectos también está. Entonces, es cuestión de parte más complicada, creo que está en el tema de la estimación de la demanda, la oferta optimizada y el cálculo de la brecha de recursos humanos. Son los aspectos más complicados. En el tema de, bueno, no complicados, sino un poco laboriosos, ¿no? Eh, bueno, eso es en cuanto al proceso de formulación de proyectos de salud. Bueno, este es el resultado un poco que les muestro, cómo es que para ese proyecto yo había obtenido los resultados por cada grupo ocupacional. Esto ya es la brecha. Entonces, por ejemplo, en medicina interna se necesitaban 6 médicos en el año 2018 y en el 2032 7 médicos adicionales. Por ejemplo, en tema de psicólogos, tenían de más, ¿no? Habían contratado de más. Bueno, no sé por qué, pero habían contratado de más de acuerdo a la demanda. Entonces, y hubo lo mismo. Bueno, no, eso es básicamente en psicólogo. El grupo profesional no, lo que es profesional psicólogo es crítico, ¿no? Los demás casos salen positivos, bueno, que se necesita mayor personal. Y ahora, si totalizamos eso, por ejemplo, el total asistencial adicional que se requiere para ese establecimiento de salud, este proyecto, si no me equivoco, es del hospital de Sandy. Se necesita en el año 2019 94 profesionales adicionales a lo que tiene actualmente y para el año 2032 120. Entonces, esto, con esto prácticamente los jefes de establecimiento de salud con estos resultados, ellos ya pueden ir trabajando la parte, lo que es gestión para obtener mayor cantidad de recursos humanos. El detalle va a estar en la parte de lo que son los médicos, tal vez un poco complicado, ¿no? Porque no tenemos muchos profesionales en lo que se refiere a médicos, pero en cuanto a los demás profesionales, yo pienso que sí es factible lograr, pero esto está muy asociado al tema de presupuesto, que no es fácil conseguir el tema de presupuesto para dar operatividad a un establecimiento de salud. Bueno, con eso estaría terminando la exposición. Como les indiqué al inicio, pueden escribirme a mi correo o llamarme a mi número de celular si tienen alguna consulta del material que les voy a facilitar para que ustedes puedan formular el proyecto. Bueno, cuando formulen, pues, ¿no? Un proyecto de salud. Bueno, con eso termino. Gracias, ingeniero José, y gracias también a todos los participantes de esta reunión. Bueno, gracias, ingeniero Edwin, ¿no? Por la exposición del día de hoy. Hoy día hemos desarrollado, ¿no? El tema de formulación de proyectos en el sector salud. Si hubiera alguna consulta, algún comentario, les vamos a agradecer bastante que lo pudieran poner en el chat o en su efecto poder utilizar el micrófono, ¿no? Para poder absolver las dudas que fueran con relación a la exposición del día de hoy. A ver, no, quizá no habiendo alguna consulta, ingeniero,
quizá yo tenía una consulta para usted, más que todo era por un tema de gestión. En la actualidad, ¿qué fuentes de financiamiento tendríamos para poder gestionar recursos en materia de inversión en saneamiento? Usted debe conocer. ¿En materia de saneamiento o en tema de salud? De salud, ¿no? O sea, eh, ¿dónde podríamos Bueno, nosotros dar algunos recursos? actualmente, Sí, disculpa que te corte, uno de los, para el tema de gestión de proyectos, bueno, ahí uno de ellos es el FIT, ¿no? Pero no netamente ahí compiten pues todo tipo de proyectos, ¿no? De todas las tipologías, vale decir, proyectos de carreteras, proyectos de salud, de educación, de todos. Entonces, ahí como que no se tiene mucha ventaja, pero el otro tema que se está viendo actualmente, bueno, antes eran los establecimientos de salud estratégicos que tenían financiamiento asegurado, pero ahora se está implementando las redes integradas de salud. Es un nuevo programa que está iniciando con el MINSA, donde se tiene que mandar no solo un proyecto, sino se tiene que hacer proyectos por microred. Entonces, eso se llama proyectos de redes integradas de salud. Entonces, por decir, si hablamos de un proyecto, ejemplo, de Mo, por decir, es la microred de Mo, ¿no? Entonces, dentro de esa microred existen pues, varios establecimientos pues, tipos de salud. Entonces, todos funcionan de manera articulada. Entonces, para todos ellos se tiene que fortalecer toda esa microred. Pues entonces, eso, de esa manera, el MINSA, yo he visto que está financiando ahora el tema de los establecimientos de salud. de acuerdo, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, agradecerlo No sé si una vez hay más. alguna. Si hubiera alguna otra consulta al respecto de los proyectos en el sector salud. Bueno, considero que, como se había mencionado anteriormente, al momento de formular quizá los proyectos es donde tenemos algunas dudas, ¿no? Es por eso que el ingeniero también nos ha dejado sus datos, a fin de que se pudiera quizá hacer las consultas que fueran, ¿no? Al momento de formular este tipo de proyectos, ¿no? Cuando uno ya está desarrollando, ¿no? El proceso de formulación es donde más dudas tiene. Quizá en esta etapa hemos, a través de la ponencia del profesional, dado más luces, ¿no? Con relación al proceso de formulación, ¿no? A la información de importancia que se debe tener, ¿no? En materia de diagnóstico, ¿no? Y sobre el cálculo de las brechas en el sector salud. Bueno, agradecerle, ingeniero Edwin, por la ponencia. Bueno, estaríamos coordinando quizá a posterior, ¿no? Algunas otras participaciones a fin de que se puedan quizá dar mayor alcance a los colegas, ¿no? En este, en este sector, ¿no? Que es salud, muy importante y, si me permite calificarlo, algo complejo, ¿no? En materia de formulación. Sí, ingeniero José, como le indiqué, entre hoy y mañana le estoy haciendo llegar, bueno, uno de los proyectos que yo he formulado, donde está básicamente el archivo Excel, ¿no? Donde está la estimación desde un inicio hasta el final, ¿no? Hasta la evaluación, vale decir, desde la recolección de información estadística, el tema de cálculo de la demanda, la determinación de los porcentajes, todo eso. Se lo voy a compartir para que usted también pueda compartir con los asistentes. Y bueno, las diapositivas más para que seguramente en base a eso, cuando lo revisen, van a tener algunas dudas y